Debate. A debate con, le doy la bienvenida en este espacio de Mega Noticias al doctor Julio Jiménez, investigador, catedrático, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto en saludarte. Alberto, ¿qué tal? Un placer saludarte. Julio, estamos ante una iniciativa que se presenta cuando al presidente de México le falta año y medio para terminar su administración. Se dan cuenta que algunos órganos descentralizados, desconcentrados, duplican funciones, esto de acuerdo a lo que dicen, pero 18 organismos entonces los va a absorber el Poder Ejecutivo, se integran a las Secretarías de Estado. Primero, tratar de explicarle a la gente ¿qué son unos órganos desconcentrados y qué son los órganos descentralizados de la administración pública? Claro que sí. Alberto, al nuestro auditorio que el titular del Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador, tiene facultades constitucionales para optimizar los recursos públicos, los recursos de la nación. En este ejercicio, en este contexto, el titular del Ejecutivo envió una iniciativa al Congreso de la Unión vía Secretaría de Gobernación para informarles sobre la necesidad de optimizar recursos, ya que existe, de acuerdo a... Él argumenta que hay una duplicidad de actividades en algunos organismos descentralizados, en algunos organismos desconcentrados de la Administración Pública Federal. No olvidemos que esta clase de organismos nacen como una necesidad de cumplir con las funciones, actividades y objetivos de las dependencias secretarias de Estado. Organismos, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nacen como organismos auxiliares con personalidad jurídica, en algunos casos con patrimonio propio, pero no basta solo los organismos que el presidente de la República menciona en su iniciativa de fusión. Este gobierno, Alberto, se ha caracterizado por buscar a toda costa, o al menos lucrar, con la promesa de ahorrar recursos públicos, acabar con el dispendio, acabar con los excesos, con el robo. Cuando este gobierno, Alberto, amable auditorio, este gobierno se ha caracterizado por la corrupción, por el gasto irresponsable, se ha caracterizado por una nula planeación en la administración pública, ha desaparecido cualquier cantidad de fideicomisos, de organismos que brindaban y que cumplían con sus objetivos y que coadyuvaban con las dependencias, con las secretarías de Estado. Y bueno, debo decirte que esta iniciativa es una ocurrencia más del titular del Ejecutivo para buscar, pues ya no sabe de dónde sacarle dinero por debajo de las piedras, sacar recursos públicos porque no le están dando las cuentas, no le salen los recursos por ninguna parte, ha perseguido, ha acosado a los contribuyentes, ha buscado hacer rifas, ha buscado rematar bienes incautados, aparentemente obtenidos de operativos y de aseguramientos a la delincuencia organizada, ha buscado por todos los medios recursos públicos. ¿Para qué? No para invertir no. Los ha buscado para cumplir con sus sueños faraónicos, para cumplir con sus caprichos personales o con los compromisos o negocios de familia que tiene el señor. Pues ya prácticamente año y medio, le queda muy poco tiempo para buscar estas soluciones de carácter presupuestal. Desafortunadamente en el camino va a pasar a afectar a un sector al que él tanto se dirige y el que él tanto ha prometido defender, a los más pobres, a los empleados al servicio del Estado, a los empleados de estos 18 organismos que se quedarán sin empleo, que se quedarán pues en la incertidumbre total. Y hoy, pero ya dijo, doctor Julio, al menos eso dijo en la mañana, que no se preocupen todos esos empleados de estos 18 organismos del gobierno federal porque se van a integrar
a las secretarías de Estado, entonces que tienen prácticamente garantizado su empleo. Pero entonces, ¿dónde está la economía, doctor Julio Jiménez? Pues si se van a integrar, pues van a seguir costando. O sea, no entiendo esta medida. Dice el Partido Revolucionario Institucional en un comunicado que lo que busca es concentrar poder, destruir instituciones y retroceder en el camino avanzado por México. ¿Será tanto? ¿Esta iniciativa va para tanto? Debo decirte algo, amable auditorio. Este López Obrador, viendo el síndrome faraón, decías que el emperador imperial que ejerce el poder absoluto, que busca a costa de lo que sea, incluso violentando el Estado de Derecho, pisoteando nuestra Constitución, desaparecer cualquier organismo público, cualquier organismo constitucional autónomo o cualquier ente que pueda exigirle rendición de cuentas, que pueda exigirle transparencia, que pueda fiscalizarlo y exponerlo ante la opinión pública, ya que este presidente, este titular del Ejecutivo, que afortunadamente ya le queda año y medio de gobierno, pues busca ejercer un poder absoluto para, reitero, mantener en la opacidad, mantener en absoluto escenario de incertidumbre y, ¿por qué no?, hasta yo diría de corrupción, los negocios, los excesos, los abusos de sus colaboradores, de sus amigos o de sus leales a ciegas, pues no sé si llamarle amigos, colaboradores, funcionarios, porque él, para un funcionario eficiente, pues con que sea 80% leal y 20% capaz, eso es un funcionario eficiente para este presidente. Y bueno, como dice el comunicado emitido por el Partido Revolucionario Institucional, busca concentrar el poder, busca mantener en la opacidad, busca debilitar organismos constitucionales autónomos. Está el escándalo del INAI, que a toda costa buscó, bajo cualquier escenario, vetar la designación de sus integrantes y dejarlos sin operación. Y ahí tenemos el escándalo de ayer, que resuelve la Suprema Corte de Justicia en relación con la Guardia Nacional. El señor busca, a costa de lo que sea, concentrar poder en los 8 escenarios estratégicos de un gobierno que debería ser un gobierno garante de nuestra Constitución, defensor de los derechos humanos y, sobre todo, promovente de los acuerdos internacionales. Déjame intervenir, doctor Julio Jiménez, investigador catedrático, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Entre las propuestas que está enviando a la Cámara de Diputados y que se van a comenzar a analizar está la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, si del INAI dijo que no sirve para nada, que cuesta 1,000 millones de pesos al año, pero no dice que, por ejemplo, la compra de Iberdrola fue de 120,000 millones de pesos. Entonces, si dice que el INAI no sirve para nada, pues entonces la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, pues tampoco, pues ¿para qué la tenemos? Eso le dice a la gente que quiere convencer. Pero entonces, desaparezcamos todo lo que trata de investigar los malos manejos. ¿Qué escándalo es el que has detectado, Julio, en esta administración que te llame mucho la atención? Alberto, debo ser muy responsable en lo que te voy a decir a continuación. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, la propia Auditoría Superior de la Federación, organismos de fiscalización y rendición de cuentas han exhibido públicamente, incluso medios de comunicación que han hecho un trabajo profesional, ético, comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, han exhibido públicamente cualquier cantidad de actos de corrupción, cualquier cantidad de actos de simulación, que han sido en algunos casos hasta criminales, Alberto. El caso de la simulación en el tratamiento y atención del COVID-19, millones de mexicanos perdieron la vida por la negligencia, por las decisiones irresponsables de este gobierno. En materia económica, miles de mexicanos han perdido su empleo, miles de empresas han tenido que ir por la negligencia de este gobierno, por las decisiones, por las ocurrencias, por los caprichos personales o por las venganzas a nivel institucional que ha emprendido este gobierno en contra de sus adversarios, en contra de sus enemigos o en contra de aquellos que se expresan
pues contrario a los intereses o a los negocios inconfesables de este señor, que ha sido la peor desgracia en la administración, en la historia de la administración pública federal. Y podemos citar cualquier cantidad de ejemplos que son escandalosamente de comunicación. El caso, pues obviamente, de este organismo, dice que para devolverle al pueblo lo robado, que tuvo que mejor terminar renunciando a su extitular porque no estuvo de acuerdo en la simulación que estaba llevándose a cabo. La denunció y ahí se quedó. Y así tenemos listas interminables como el escándalo del actual secretario de la Defensa Nacional, que pues se dedica a hacer viajes al extranjero con comitivas oficiales, con familiares, y bueno, se gasta cualquier cantidad de recursos públicos en estos viajes de carácter personal. Estos son escándalos, estos son excesos, compras de refinerías chatarra, obras faraónicas que no sirven para nada, cierre de organismos que verdaderamente apoyaban a mujeres víctimas de la violencia. Obviamente en materia de salud, pues yo le ha prometido a los enfermos de cáncer o de enfermedades crónico-degenerativas que ellos no van a sufrir de escasez de medicamentos. Permíteme decir algo triste, Alberto. Existe al día de hoy escasez de medicamentos. Hoy, al día de hoy, existe una grave, histórica, inédita escasez de recursos, de materiales y de personal especializado. Y esto es algo alarmante, Alberto. Pero será por, al principio lo manejabas, doctor Julio, ¿será porque ya no tienen recursos? Porque todos esos planes y programas, Dos Bocas está jalando muchísimo dinero del erario, el propio aeropuerto Felipe Ángeles que tiene que ser subsidiado porque no se utiliza en su capacidad total. ¿Será por cuestión de dinero que hace esta medida o por concentración de poder? Vamos a hablar particularmente de la Comar, pero si me permites vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en 2 minutos, estamos hablando sobre esta simplificación administrativa que presenta el gobierno federal a año y medio de que se despidan. Regresamos, Julio. Regresamos con este tema de la simplificación administrativa y el adelgazamiento burocrático que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, se propone disminuir de órganos desconcentrados a unidades dentro de las secretarías del gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo absorbiendo todo el control. En el caso de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que sería dependiente directamente de la Secretaría de Gobernación, cuando antes formaba parte tanto de Migración como de Relaciones Exteriores, como de Gobernación, pero ahora directa a la secretaría que encabeza Adán Augusto López. Ocurre lo mismo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. En concreto, se eliminan estos 18 órganos desconcentrados y descentralizados y sus funciones serán asumidas por distintas secretarías de Estado mediante entes más pequeñas. Así que, bueno, regresamos, doctor Julio Jiménez. Quiero pensar que pues, no todo es malo. Digamos que, por ejemplo, la Comar. La Comar surge en 1980, ¿no? Con la intención de ayudar a los refugiados que solicitan asilo en México, que traen sus condiciones migratorias distintas y para agilizarlos. Esto fue creado en 1980, pero estaba integrada a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero ahora se va directamente con Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Pues ¿está bien o no tanto? Alberto, a lo mejor optimización de la administración de organización pudieran otorgar, siendo muy optimistas y dando el voto de confianza a la exposición de motivos de esta iniciativa, a los argumentos que plantea, pues evidentemente buscaría optimizar los recursos para brindar un mejor servicio y evitar la duplicidad. Acabar con esta... argumenta que desde la década de los finales de los 70, principios de los 80,
las políticas neoliberales engordaron y expandieron la administración pública y la burocracia que nos cuesta a los mexicanos. No debo tampoco debatir el tema. Sí hubo una expansión en la administración pública, hubo un crecimiento en los organismos, pero también hubo un crecimiento, una evolución y una transformación en el país, Alberto, amable auditorio. Efectivamente, en los 70s no existía un INE, un INAI, no existían organismos desconcentrados como hoy los conocemos, ni organismos constitucionales como hoy los conocemos, no existía una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, claro, pero precisamente por ello había tanta opacidad, había tanto abuso, violación, abuso de autoridad y violación a los derechos humanos, Alberto. El gobierno mexicano en la década de los 80s, 90s, concretamente en la década de los 90s, evolucionó a pasos agigantados, se adhirió a acuerdos internacionales y formó parte de organizaciones que evidentemente pues, obligaban una reforma o una serie de reformas constitucionales para darle sentido, para darle objetivo constitucional, fundamento y sustento a la creación de nuevas pues, entes, instituciones u organismos constitucionales autónomos que dieran garantía y que dieran certeza al estricto ejercicio de los derechos de los mexicanos, sí, al mejoramiento en la transparencia en la rendición de cuentas, a la atención a grupos vulnerables, a la prevención, a la atención de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y así te puedo mencionar cualquier cantidad de organismos, reitero, desconcentrados, descentralizados y organismos constitucionales autónomos. E incluso, Alberto, si me lo permites, han nacido organismos que son intersecretariales, comisiones les llaman, comisiones intersecretariales, precisamente por la necesidad y la urgente, yo diría, convicción de resolver y atender los problemas de la ciudadanía. Porque aquí debo decirte que en ese sentido no es descabellada la intención de fusionar. La fusión, reitero, como lo mencioné desde el principio de mi colaboración, es constitucionalmente una facultad del Ejecutivo organizar, ejecutar y en su momento administrar la Administración Pública Federal. La administración de la Cuarta Transformación ha sido un desastre, Alberto, amable doctor. Tan endeudado, el mensaje ha sido equivocado hacia la nación. Han cacaraqueado todos los días en las conferencias mañaneras para engañar a la nación diciéndole que se le han pasado optimizando recursos, ahorrando gastos, siendo austeros. Incluso se atrevió a lanzar una ley de salarios máximos donde ningún funcionario podía ganar más que el presidente de la República. Mandamiento que ha ocasionado controversias, juicios de amparo, que el día de hoy siguen siendo objeto de debate en la Suprema Corte de Justicia. Incluso lanzó la polémica política de austeridad republicana y la pobreza franciscana. Esa ha sido la estrategia con la que ha lucrado este gobierno de la cuarta destrucción del país. Alberto, amable auditorio, han engañado al auditorio, le han mentido, han faltado a la verdad. Sin embargo, en los hechos, pues atreverse a hacer, vuelvo a reiterar, una rifa que no fue rifa, porque no podía ser un avión que se encuentra en arrendamiento. Y así engañaron a medio mundo. Y así han engañado a los enfermos de cáncer, a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores, a los jóvenes. Fue una rifa a través de la Lotería Nacional, Julio, donde con 500 pesos costaba el cachito y obligaron a muchos burócratas, a todos los trabajadores al servicio del Estado a comprar los boletos. Finalmente dijeron, pues es que no se va a rifar, va a ser en partes, el dinero lo vamos a mandar para generar hospitales. O sea, ese es un claro ejemplo de lo improvisado que hay. A mí me llama mucho la atención, si entran a la administración pública, van a ser los responsables del Poder Ejecutivo. ¿Por qué esperarse 4 años y medio a darse cuenta que 18 órganos desconcentrados y descentralizados duplican funciones?
Alberto, dice que hay varios frentes en la opinión pública. Hay varios escenarios que hoy están siendo debatidos constitucionalmente y otros se están resolviendo recientemente. No me sorprendería en lo más mínimo que esto pueda ser una estrategia de distracción hacia la opinión pública para pretender justificar todos los escándalos de corrupción en donde se le ha señalado una, otra y otra vez más a este gobierno, a sus funcionarios, que el día de hoy, pues el presidente se le ha pasado justificándolos, defendiéndolos, reitero, de manera leal y a ciegas, porque se ha atrevido a señalar que, bueno, pues del caso de la Guardia Nacional, ahora resulta que los ministros de la Corte son constitucionalistas de ocasión. Y esto es una ofensa gravísima para un poder independiente, para un poder autónomo como es el Poder Judicial Federal. Entonces, es algo terrible, es yo diría, irresponsable la expresión del titular del Ejecutivo, pero no me sorprende, Alberto, tal parecería que esto es un plan estratégico para distraer a la opinión pública de los escándalos energéticos. El señor se le ha pasado gastando dinero, nos ha endeudado para comprar refinerías basura, para comprar generadoras de energía eléctrica que están ya en su etapa final de vida productiva, cuando si estos recursos los hubiera invertido en paneles solares, en energía renovable, energía eólica, esta sería una situación, una historia distinta, Alberto. Yo reconocería públicamente la inversión productiva, el verdadero ahorro, la administración correcta del dinero de los mexicanos, porque Alberto, amable Vittorio, todas las ocurrencias que ha realizado este gobierno, como el hecho de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, esa cancelación nos costó 130,000 millones de pesos, pero de eso no habla el presidente, de eso no habla. Ahora no olvidemos, hay una iniciativa en la industria minera que busca precisamente cancelar de la noche a la mañana contratos con empresas, con inversionistas nacionales y extranjeros, sin que exista de por medio el pago de una indemnización. Esto busca, obviamente, debilitar la inversión, está ahuyentando a cualquier inversionista que deseaba o que le interesaba México como un país, pues, destino para inversión productiva. Sí, porque obviamente en México no hay certeza, no hay seriedad, no hay respeto al Estado de Derecho y mucho menos a los tratados internacionales. Sí, porque no y es como cuestión... muestra esta pues ya anunciada desaparición de 18 organismos desconcentrados. Alberto. Entonces, dices, Julio, que esto es un distractor de los verdaderos gastos que tiene que hacer el gobierno federal, que son muchos, porque Dos Bocas dijeron que iba a costar 8,000 millones de dólares, 160,000 millones de pesos. Ya después ellos ajustaron y dijeron, no, a lo mejor cuesta 12,000 millones de dólares. Es decir, 240,000 millones de pesos, que es una barbaridad. Y a muchos, porque no hay manera de poder investigarlo en realidad, de indagar esa información, dicen que puede costar 18,000 millones de dólares. Es decir, 360,000 millones de pesos. Y dice que el INAI cuesta 1,000 millones al año y que es caro. Con este tema regresamos, doctor Julio Jiménez, investigador catedrático, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, en 2 minutos. Veamos esta iniciativa del presidente de la República que ya está en la Cámara de Diputados, que pretende simplificar la administración pública y adelgazar la burocracia. Entre otros temas, eliminaría la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que estaba encargada del desarrollo de políticas públicas y estudios en materia de prevención, control y disuasión de hechos de corrupción, entre otras funciones. Ahora la asumirá la Secretaría de la Función Pública. También se eliminaría el Fideicomiso del Fomento Minero, pero lo interesante es que Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción ahora sería parte, va a ser parte de la Secretaría de la Función Pública. Y de aquí le quiero preguntar al doctor Julio Jiménez, investigador, catedrático, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Explícanos, Julio, la Función Pública es una Secretaría de Estado
Es decir, depende del titular del Ejecutivo, del presidente de la República, es su gabinete. Entonces, estos órganos que estaban anticorrupción, pues ahora van a pasar a ser parte del gabinete presidencial, pues van a ser juez y parte, ¿o estoy equivocado? Totalmente de acuerdo. Es una estrategia para someter, reitero, cualquier organismo, cualquier dependencia que exhiba, que lo obligue a la rendición de, que lo pueda exponer ante cualquier acto de simulación, cualquier acto de presunta corrupción. Y bueno, pues evidentemente ante este escenario, como acertadamente refieres, serán jueces y serán partes al mismo tiempo. Ellos resolverán los premios y los castigos, ellos dictaminarán quiénes son los corruptos, ellos sancionarán y emitirán las resoluciones, los castigos, los premios y los castigos a aquellos que ellos resuelvan como gente honesta, leal, a ciegas a este gobierno, y aquellos que ellos consideren que son pues corruptos, que son traidores a la causa y que son, pues no sé si llamarle enemigos de la Cuarta Transformación. Esto es lo peligroso de esta iniciativa de reforma, sí, de esta intención por controlar, monopolizar, generar un control absoluto sin contrapesos, porque algo sin así es lo organismos que está, doctor ni Julio, funcionarios. Doctor Julio, permíteme, sí, porque algo similar es lo que está pretendiendo al denostar y agredir todas las mañanas de estos días al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, al INAI, porque dice, cuesta 1,000 millones de pesos, es mucho dinero, no sirve para nada, no combate la corrupción, pero estos organismos todavía son más sólidos porque son autónomos, como el INE. El INAI es autónomo, o sea, quiere decir que está alejado del gobierno. Su jefe no es el presidente y por eso puede investigarlo. ¿Cuál sería el motivo entonces de querer desbaratar y desacreditar un órgano tan importante para la democracia como es el INAI? Alberto, el INAI se ha encargado de investigar, de exigir que este gobierno rinda cuenta, que este gobierno sea responsable en materia de transparencia, que sea corresponsable de la obligación constitucional de cumplir estrictamente con las normas de administración de los recursos públicos. El ejercicio del poder reviste no ocurrencias ni caprichos ni actos de venganza. El ejercicio del poder reviste una gran responsabilidad constitucional y un deber legal hacia los ciudadanos mexicanos. El ejercicio del poder se ha malentendido por parte de este presidente López Obrador, y ante esta, reitero, actitud, este compromiso constitucional del INAI, pues evidentemente los escándalos de corrupción le han dolido, lo han exhibido, han debilitado sus intenciones, incluso han expuesto a algunos de sus colaboradores, y esto lo ha tomado como una venganza personal. Alberto, permíteme decirlo, amable auditorio, las expresiones que de manera irresponsable el titular del Ejecutivo ha emitido en contra de un organismo constitucional autónomo que efectivamente, como bien lo refieres, no depende de los caprichos, ni de las ocurrencias, ni de la voluntad personal del presidente, ni de sus colaboradores dentro de la administración pública, ya que se trata de organismos constitucionales autónomos, a costa de lo que sea, ha intentado colonizarlos, someterlos y, yo diría, en algún extremo, desaparecerlos. Y voy con un ejemplo, Alberto, si me lo permites. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos la colonizó llegando al poder, imponiendo a una persona que no reviste, que no cumple y que no es congruente como ombudsperson responsable de la protección a las víctimas de la violación a los derechos humanos. Evidentemente, esta hija de una gran luchadora social, de una activista histórica, doña Rosario Ibarra de Piedra, pues evidentemente es una mujer reconocida y respetada en la historia de México como una defensora, como una activista y como una protectora de los derechos humanos. Su hija, Rosario Piedra Ibarra, fue nombrada titular de la Comisión Nacional
de los derechos humanos, pero llegó más como un compromiso o como un favor del presidente, y por lo tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hoy no cuestiona, hoy no exhibe, hoy no exige y hoy no defiende a las víctimas de la violación a sus derechos humanos. Y te cito un ejemplo, los 40 y tantos muertos del escándalo del Instituto Nacional de Migración. Y te puedo citar los ejemplos de miles de migrantes que hoy son víctimas de la violación de sus derechos humanos, de miles de mujeres que hoy son víctimas de la violencia de género, de miles de periodistas, comunicadores que hoy son víctimas del acoso, de la violencia, de la intimidación y hasta de la desaparición forzada. Y ahí sí, desde la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no alzan la voz, calladitos. Así es como le gustan los organismos constitucionales al presidente de la República, sumisos y obedientes, leales a ciegas. Así le gustaría que fuera el INAI, este Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. No se ha sometido, reitero, a los escándalos, ni a los caprichos, ni a las voluntades personales de este señor. Por el contrario, ha sido un garante, reitero, de su deber constitucional y de su obligación de rendición de cuentas y transparencia, garantizándole a los mexicanos este derecho de acceso a la información, porque, Alberto, es un derecho de los mexicanos el acceso a la información, es un derecho de los mexicanos saber en qué, cómo, quién y por qué se están gastando nuestro dinero de manera irresponsable. Es nuestro derecho como mexicanos que el gobierno, que es nuestro mandatario, aclare a nuestros empleados, nuestros servidores públicos, que les pagamos con nuestros impuestos, porque sí pagamos impuestos en este país, evidentemente rindan cuentas, sean transparentes y exhiban cómo, cuándo y por qué se gastan y de qué manera se gastan nuestro dinero, el presupuesto de los mexicanos. Exactamente. Es parecido al presidente de la República, y te puedo citar otro ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que tampoco se ha sometido a los caprichos. Bueno, pues, hay otro escenario ahí con el Instituto Nacional Electoral. Alberto. Porque, doctor Julio, esta iniciativa de simplificación administrativa y reducción de la burocracia va a pasar porque se requiere votación mínima, ¿no? Entonces ya la tiene Morena, ya la tienen sus allegados, va a pasar. Como déjame comentarte que ya pasó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que Mario Delgado y Citlali Hernández se pueden quedar hasta el 2024. Entonces, están tranquilos ya en Morena en estos momentos porque por 4 votos a favor y 2 en contra, ya una sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice no hay necesidad de revocar esa cláusula que buscó Mario Delgado y Citlali Hernández, y entonces se quedan hasta el 2024. Esto representa, doctor Julio, que bueno, tienen mano para la elección de candidatos para el 2024. Un comentario rápidamente de este asunto antes de que nos vayamos, doctor. Sin lugar a dudas, Alberto, una más de la estrategia de control político electoral, una muestra más del plan estratégico en materia, yo diría, para imponer su capricho personal y no así el ejercicio democrático de la voluntad de los mexicanos. Esto quiere decir que buscarán a costa de lo que sea la continuidad de su aparente cuarta destrucción del país. Doctor Julio Jiménez, investigador catedrático, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alberto, muchas gracias. Un abrazo para ti, es importante. Gracias. Hasta aquí este espacio de información. Continúe en Mega Noticias porque está surgiendo mucha información y para ello le doy la bienvenida a Marta Reyes.